Bendecido día, mis queridos hermanos. Feliz día de Pentecostés. Hay muchísimas cosas que decir del Espíritu Santo, del amor que Dios nos tiene, que en este día pareciese que lo único que podemos hacer es dejar que la alegría, la libertad y el Dios que hace nuevas todas las cosas sea quien toque nuestro corazón y nos inunde. Así es, que nos inunde ese nuevo corazón, con ese nueva efusión, con esa nueva efusión del Espíritu Santo. Lo que en el Antiguo Testamento era como una promesa de ser llenos del Espíritu Santo, el que íbamos a recibir con, con un agua nueva, el que nos iba a cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. El día de hoy se hace todo esto realidad. Así es, en esta fiesta de Pentecostés es una realidad el poder experimentar el amor que Dios nos tiene y el poder recibir de una u otra manera, estar recibiendo ese espíritu, llamar a Dios Padre, llamar a Jesucristo nuestro Señor, y es por el don del Espíritu Santo que podemos amarnos unos a otros y ser iglesia. Podemos ver tantas lecturas cuando de Pentecostés se trata, ¿sí? Como por ejemplo en la vigilia de Pentecostés, que son 7 lecturas, al igual que la vigilia de Pascua, al igual cuenta con muchas lecturas y oraciones, y están también las vísperas normales, que son como una víspera de la fiesta, y las lecturas del día de hoy. Hay demasiado, pero hablar de Pentecostés es como hablar de actualización. Si lo vemos como los judíos, es muy interesante. Con los judíos ha tenido muchos movimientos. Primero era una acción de gracias. Una acción de gracias por las cosechas. Pero después, muy pronto, inmediatamente cambió y tomó el sentido de darle gracias a Dios por la ley, por los mandamientos. Cuando los judíos celebraban que las Pascuas, pues las celebraban en ese momento donde ya no eran esclavos, eran libres, pero hasta que reciben los mandamientos de Dios, es hasta que Dios hace la alianza con el pueblo, es ese momento en el que Dios establece esa alianza y el pueblo empieza a tener su propia identidad. Ya era un pueblo con identidad, un pueblo con alianza, libre en el desierto, donde Dios les dice: si ustedes cumplen estos preceptos que yo les doy el día de hoy y los guardan, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En la fiesta de Pentecostés celebraban que Dios había dado identidad a ese pueblo libre, que Dios había dado ese pacto, ese compromiso de que Él iba a ser nuevo, de que Él iba a ser nuestro Dios si nosotros cumplíamos con la ley. Pero en Jesús todo tiene una nueva dimensión. La Pascua ya no era un recordar que Dios había liberado la esclavitud, que Dios había liberado de la opresión de Egipto para ser libres.
La Pascua en Jesús es el vivir, no el recordar, es el experimentar, el vivir, que ya no estamos sujetos al pecado, que ya no estamos sujetos, anclados a la depresión, al odio, a la venganza. Antes de Jesús, sí podríamos decir que la gente de cierta forma estaba condenada a odiarse, a la venganza, a una vida sin sentido, y me atrevo a decir que hasta miserable. ¿Cuántas veces no dice Dios en el Antiguo Testamento: no endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón? En el Antiguo Testamento el pueblo no sabía para qué vivían. Es en Jesús y en su resurrección que todo tiene sentido. Pero el día de Pentecostés es cuando entra en nuestro interior la nueva ley, escrita en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra. Y es el Espíritu Santo quien desde el interior nos mueve para vivir los mandamientos. Con el Espíritu Santo nos damos cuenta que es más grande el deseo de vivir en el amor, de vivir en paz, de perdonar, que es más grande el deseo de vivir y de disfrutar la vida. El día de Pentecostés, a diferencia de otra fiesta que podemos recordar, como la Pascua, Pentecostés es una fiesta que actualizamos, no recordamos, que volvemos a vivir, porque las maravillas que sucedieron en Pentecostés hace ya casi 2000 años, más de 2000 años, no han terminado y siguen continuando. Y podemos decir y estar seguros que nuevamente podemos ser llenos del Espíritu Santo. En este tiempo de Pascua estuvimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si miramos con atención, si escuchamos con atención la palabra de Dios, nos daremos cuenta que ellos no recibieron una vez el Espíritu, ese Espíritu Santo. Lo recibieron por primera vez un día. Pero a partir de ahí hubo muchas experiencias. De la llenura del Espíritu Santo. Una llenura en sus vidas. El día de Pentecostés, cuando estaban reunidos, el día en que los judíos celebraban que Dios da la ley, ese día Dios ahora da a su propio Espíritu a nuestros corazones. En el día de Pentecostés fue cuando recibieron por primera vez al Espíritu Santo, pero a partir de ahí lo recibieron muchas veces. Es complicado hablar del Espíritu Santo porque no hay palabras para expresar esta realidad en nuestros corazones. Nos faltarían palabras para poder expresarlo. Por ejemplo, buscamos a Dios cuando es Él el que nos está buscando a nosotros. Llamamos a Dios cuando es Él el que nos está llamando a la puerta de nuestro corazón y espera que nosotros la abramos. Invocamos al Espíritu Santo, el cual Él ya está en nuestro corazón. Y esto no significa que esto sea un error o una contradicción. Es simplemente que no terminamos de recibir a aquel que es infinito. No terminamos de encontrar a aquel que no podemos terminar de conocer.
Dios hace nueva todas las cosas. Y con el Espíritu Santo es posible vivir una vida de santidad. En este día todo lo que se prometió se cumple. La vida llena de amor, el gozo, el agua viva que iba a brotar desde el interior, el Espíritu que nos iba a guiar hacia la verdad plena, el Espíritu de amor, todo aquello que se prometió hoy se hace realidad. Hoy se vive una experiencia que incontables veces todos nosotros, y yo que soy testigo de eso, mi familia que lo es, mis padrinos, hemos podido experimentar la ternura de Dios que nos ama, un Dios real, un Dios que no solo consuela, sino que anima a seguir adelante, que impulsa a vivir una vida con alegría, una alegría plena, en una felicidad, en una vida con sentido, un Dios que incluso en medio de la tormenta, Él sabe dar la paz. Dios sabe cómo mantener en una seguridad constante. Y esto es hermoso. Es el Espíritu Santo, el Dios que nos da la vida, el Dios que nos hace ver la vida desde el horizonte de la eternidad. Y ya no vemos esta vida en un espacio temporal donde todo puede desmoronarse. No, el Espíritu Santo es el que te empieza a hacer ver las cosas desde otra perspectiva, y en el Evangelio el día de hoy Jesús lo dice muy claro, se aparece a sus discípulos en la noche del día de la resurrección y les dice: la paz esté con ustedes. Y escucha esta parte que es muy bonita, es hermosa. Así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Jesús, sabiéndose amado por el Padre, sabiéndose que era el ungido, sabía que era el Cristo, sabía que era el Mesías de Dios, sabía que era el Hijo amado de Dios, sabía quién era Él. Él no tenía problemas de identidad. Y así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros, haciéndonos saber que no estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros. Ahora no hay escapatoria. Ahora se cumple totalmente lo que dice el Salmo. ¿A dónde iré? Lejos de tu presencia, no sé. No puedo, aunque subiera a la montaña más alta, ahí estás tú. Aunque me bajara al abismo, ahí estás tú. Y aunque me vaya a lo lejos, o aunque me adentrara en lo más profundo de mi corazón, ahí estás tú. Es el amor de Dios que lo llena todo. Y a eso nos invita Dios, a que abramos el corazón, que entreguemos nuestra vida a Él. Hagamos que Jesús sea el Señor de nuestra vida, para que de esa manera el Espíritu de Dios pueda recibirnos, porque es Él quien nos espera. No es tanto que nosotros seamos los que lo busquen, es Él quien quiere recibirnos, para que así podamos ser guiados. Desde el cielo, el resucitado nos envía el Espíritu Santo. La Iglesia naciente, en oración con nuestra Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe, cuando recibió el Espíritu Santo aquel día de Pentecostés. Y a partir de ese momento los discípulos de Jesús salieron a predicar y anunciar con valor a su Señor,
muerto y resucitado, porque recibieron la fuerza de lo alto. Hoy también Cristo nos santifica por medio de los sacramentos de la Iglesia, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrimonio. El Espíritu Santo instruye a la Iglesia, le recuerda las enseñanzas y los mandatos de Jesús y la ayuda a orar con el corazón. Oremos juntos con nuestra Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe, por un nuevo Pentecostés para la Iglesia, una iglesia que transforme, una iglesia que sea moldeada a imagen y semejanza de Dios, donde todo aquel, por más pecador que sea incluido, que no se le cierren las puertas, donde el mismo católico, creyente, cristiano, no sea la piedra de tropiezo de otros, donde dejemos de ser creyentes a la malagueña, creyentes de un Dios que solo me beneficia, un Dios hecho, creado a mi manera, que podamos ser creyentes, seguidores de Cristo, como Él quiere que seamos, que podamos ser ese hospital en campaña que atiende al herido por esas heridas del pecado, por esas heridas que muchas veces el mismo católico o el mismo mundo allá afuera hemos provocado en otras personas. Que podamos enmendar las heridas que nuestro pecado ha cometido y que podamos ser esos hijos que Dios quiere que seamos, que a través del Espíritu Santo y el ejemplo de nuestra Madre Santísima podamos ser esos hijos que Dios quiere que seamos. Oremos con nuestra Madre, esa Madre que dio un sí de vida para que nosotros podamos seguir ese ejemplo de discípulo, de siervos del Señor, que podamos dar pasos de santidad y dar un sí que dé vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Feliz día de Pentecostés. Que el Espíritu Santo transforme su vida. Que el Espíritu Santo los guíe hacia la verdad, hacia la valentía, hacia la sabiduría, hacia el conocimiento, hacia la piedad, hacia la misericordia y hacia ese Dios que deja su presencia en cada uno de nosotros. Que tengan un muy bendecido día. Feliz día de Pentecostés. Dios les bendiga, queridos hermanos.